Hola, vamos a ver hoy la medida de los versos. Es bastante sencillo si nos fijamos bien. En primer lugar, los versos sabemos que se dan en la poesía, ¿de acuerdo? Cuando estamos escribiendo o leyendo poesía, se caracteriza porque se escribe en renglones cortos y que tienen repetidos los sonidos finales, que tienen una rima, que puede ser asonante o consonante. Una rima asonante era cuando se repetían solo las vocales y una rima consonante era cuando se repetían las vocales y las consonantes. ¿De acuerdo? Así que la poesía son versos, que son renglones cortos y que tienen la característica de que al final tiene una sonoridad, se repite unos sonidos que llamamos rima. En este caso tenemos un poema que os sonará: debajo un botón que encontró Martín, había un ratón, ay que chiquitín. Ay que chiquitín, que era aquel ratón que encontró Martín debajo un botón. ¿Vale? Vemos que aquí hay unos versos que están juntos y otros versos que también están juntos. Cada conjunto de versos que van juntos se denomina estrofa. ¿De acuerdo? Así que tenemos dentro de la poesía estrofas y versos. Versos es cada renglón. Lo que tenemos que hacer en este tema era medir cada verso. Lo que tenemos que hacer en cada verso es contar el número de sílabas. Aquí tenemos debajo un botón. ¿De acuerdo? Lo descomponemos según las sílabas. Y luego tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, las sinalefas, que una sinalefa es cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal. Cuando termina en vocal y empieza en vocal la siguiente, si nos fijamos cuando lo estamos pronunciando, lo damos en el mismo golpe de voz. Debajo un botón. Que encontró. Entonces, aquí tenemos dos sílabas, pero que cuando las pronunciamos en realidad solo estamos diciendo una. Debajo un. Entonces se cuenta como 3 golpes de voz. ¿De acuerdo? Contamos las sílabas debajo un botón. Y luego nos fijamos en las sinalefas. Aquí tenemos una palabra que termina en vocal, una palabra que empieza en vocal, y esto se pronuncia en un mismo golpe de voz. Así que en realidad, si contamos las sílabas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendríamos 6 sílabas. Como tenemos una sinalefa que la pronunciamos estas dos sílabas juntas, en realidad tenemos una menos, así que tenemos 5 sílabas, 5 golpes de voz, la medida sería 5. Y la otra característica que tenemos que tener en cuenta es que si la última palabra del verso es aguda, tenemos que sumarle 1. Y si la última palabra del verso es esdrújula, tenemos que quitarle 1. En este caso tenemos botón, que es una palabra aguda, así que la tenemos que sumar 1. Teníamos 5 y tenemos que sumarle 1, 6. ¿De acuerdo? Contamos las sílabas, nos da un número. Si hay sinalefas que nos quitan sílabas porque jo y un va en el mismo golpe de voz, así que estas dos sílabas se convierten en una por una artimaña que se llama sinalefa, y luego, como la palabra es aguda, añadimos una. En el segundo verso igual, contamos los golpes de voz. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 sílabas. Pero como aquí tenemos una sinalefa, es decir, que y en van juntos, en vez de 2 golpes de voz tenemos solo 1, pues quitamos 1 y se nos quedan 5. Ahora tenemos que en 1, 2, 3, 4 y 5. Pero como la última palabra del verso es aguda, tenemos que sumarle 1, teníamos 5, pues ahora se nos vuelven a quedar en 6. Así que si tenemos que decir cuánto miden los versos de este poema, el primero mide 6, porque hay 6 sílabas, como hay una sinalefa quitamos una, y como hay una palabra aguda sumamos una. ¿Vale? Aquí ya hemos marcado la sinalefa, así que contando la sinalefa tenemos 1, 2, porque tenemos una tilde que rompe el diptongo, hay un hiato, 1, 2, 3, 4 y 5. Como es una palabra aguda, 6. ¿De acuerdo? Así que este verso también son 6. Y el último tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. No hay ninguna sinalefa, así que tenemos 5 golpes de voz. Como la última palabra es aguda, pues tenemos que sumarle 1. Así que tenemos 6. ¿De acuerdo? Así que no es muy difícil.
Simplemente hay que descomponer el verso en sílabas, fijarnos si hay alguna sinalefa, que la sinalefa es cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal, y entonces la pronunciamos en un solo golpe de voz, y luego fijarnos en la palabra última del verso. Si es aguda, sumamos una, si es esdrújula, restaríamos una más, y si es llana, la dejamos como está. ¿De acuerdo? Simplemente eso. Y luego recordamos que si los versos tenían 8 o menos sílabas era arte menor, y si tenía más de 8 sílabas era de arte mayor, que esto es del tema pasado. ¿Vale? Así que si contamos aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Palabra aguda, 6. 1, 2, 3, 4 y 5. Palabra aguda, 6. 1, que en, 2, 3, 4 y 5. Palabra aguda, 6. Y 1, 2, 3, 4 y 5, como es palabra aguda, 6. ¿De acuerdo? Así que simplemente contamos las sílabas, buscamos las sinalefas para juntarlas y nos fijamos en la palabra final del verso para ver si es aguda, sumar una, y si es esdrújula, restar una. ¿De acuerdo? Venga.